2 minutos, 14 grados centígrados. Vamos a recibir a nuestro primer invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, le damos la bienvenida al académico y analista Héctor Gil Müller, con quien nos comunicamos hasta Saltillo para platicar sobre el cuarto informe de gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís. Héctor, muchas gracias por tomarnos la llamada. Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Paman, les saludamos con mucho gusto. Mi estimada Marcela, pues al contrario, es un privilegio saludarles a ustedes y a todo el auditorio. Sí, muchas gracias, Héctor. ¿Qué tal, Héctor? Buen día. ¿Cuál sería el recuento de lo que ayer informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís? Digo, por supuesto que se consideraron varios ejes importantes dentro de su informe, uno de ellos salud, por supuesto, inclusive se sugirió una renovación total del sistema de salud, pero también habló sobre el comportamiento del Estado con la pandemia, la recuperación económica del Estado, habló sobre seguridad. Es decir, habló sobre puntos importantes y sobre obra pública, que tal vez ahí, y no me extraña nada de lo que está sucediendo, es donde pareciera que está un poquito más endeble la solidez del gobierno estatal. Pues así es, mi estimada, pues llegó este cuarto informe de gobierno, un informe ordinario en un contexto extraordinario, en un contexto sumamente difícil, y creo que en ese sentido valoramos mucho que el informe no haya sido un enunciamiento de tragedias, sino de algunos avances en los cuales creo yo que el gobernador, independientemente de los ejes que has mencionado o apoyado en esos ejes que has mencionado, creo que toma dos puntos relevantes. El primero, el resultado que Coneval indica para Coahuila, en donde se presenta una disminución de pobreza y de pobreza extrema, al ubicarnos en uno de los primeros lugares en cuanto a desarrollo económico y combate a esa desigualdad. Y el segundo, en temas de esta lucha contra el COVID, que es una lucha que actualmente el pilar más importante en México está descansando en la vacunación, pues en el cual el Estado se ubica con una vacunación superior al promedio nacional. Refería el gobernador en su lectura en el Congreso que 7 de cada 10 coahuilenses mayores de 18 años ya cuentan con el esquema de vacunación, y eso lo pone arriba del promedio nacional. Entonces creo que esos dos comentarios han sido los puntales, y de hecho los ha utilizado en su estrategia mediática o de difusión de su informe, además de que como señalas, pues algunos proyectos futuros y algunos indicadores apoyados durante toda su gestión. En el caso de la obra pública, hace constar una realidad que ha tenido el Estado, que en 3 años Coahuila ha reducido su participación federal en 17,000 millones de pesos. Entonces, pues obviamente ese recorte pues implica recorte a muchas otras partidas y proyectos. Sin embargo, pues ahí anunció algunos esfuerzos carreteros allá en la zona lagunera, en la zona norte del estado, aquí la ampliación de un bulevar en la región sureste, y alguna obra que quizá no pinta a como estamos acostumbrados, pero bueno, también la existencia de ese dinamismo, de esa inversión en obra pública, pues en una temporada tan compleja como lo fue el 2020 y todavía los albores del 2021. Uh-huh. Héctor, pero si hubiera necesidad como destacar qué fue lo mejor y apuntar cuáles son las áreas de oportunidad del gobierno, ¿dónde pondrías tú la atención y dónde tendríamos que revisar cómo va a ser el comportamiento en estos próximos 2 años? En los próximos años viene una situación complicada. Algunos analistas económicos se han referido a este periodo como un periodo de estanflación, es decir, estancamiento por un lado, estancamiento económico, y una marcada inflación, no necesariamente provocada internamente, sino que se suman algunas condiciones internas, pero a nivel internacional hay varios fenómenos que nos van a impactar directamente en el Estado. El Estado
depende de energía que viene del exterior, ¿no? Tanto el gas que proviene de Estados Unidos como algunas cuestiones energéticas que van a presentar una dificultad, como ya lo estamos viendo, además del marcado golpe que va a tener la industria automotriz por el desabasto de chips y todos estos fenómenos que internacionalmente están impactando al mundo, pero que nosotros lo vamos a sentir. Entonces, inicia el 2022 complicado en temas económicos, y eso presenta una exigencia en 2 vías para el gobierno del Estado. Primeramente, la necesidad de coordinar esfuerzos multidisciplinarios, esfuerzos de mucha índole y aprovechar inversiones federales en el Estado, aprovechar inversiones particulares, inversiones extranjeras en el Estado, y segundo, dinamizar a través de la obra. El Estado va a tener que ejercer y mover algunas inversiones, sobre todo el próximo año, para traer algo de dinamismo a la región. Entonces, creo que eso compromete al Estado, sobre todo porque no estamos todavía exentos, es decir, hay muy poca información de la nueva variante de COVID y no sabemos el escenario con el cual vaya a empezar el próximo año. Sabemos que todas las enfermedades respiratorias cuyos síntomas pueden confundirse con COVID, pues se van a intensificar en este periodo invernal, pero no sabemos cómo vengan las restricciones para el próximo año y si vamos a recibir un 2022 convulso, con algo de incertidumbre, como lo hicimos con el 2021. Uh-huh. Las bolsas de valores del mundo están reaccionando negativamente en ese sentido, pero el informe presenta un cierto optimismo para el próximo año. Sin embargo, pues esos son los puntos o las áreas importantes a tocar, o los grandes retos que se tengan para el próximo año. Sí, cómo exacto. Poder dinamizar la inversión pública, cómo poder coordinar los esfuerzos de inversión, tanto federales, porque el gobernador en su informe también manifestó coordinación a nivel federal, aunque presentó su protesta por esa reducción de participaciones federales, pero sí reconoció el trabajo en conjunto del ejército y reconoció algunas inversiones, sobre todo ahí en la laguna, con la presidencia de la República. Pues va a ser necesario el apuntalar más este tipo de relaciones. Sí, exactamente. Héctor, no sé si coincidas, a mi juicio yo creo que los puntos favorables de lo que ha hecho el gobierno del Estado pues ha sido el manejo de la pandemia, que creo que se asumió un liderazgo en un momento donde hacía falta tomar decisiones claras, y el tema de seguridad, digo, el INEGI pone a Coahuila como uno de los estados más seguros del país, con menos incidencia de delitos de alto impacto, como homicidios, como secuestros o como robo de vehículos. Creo que los números en materia de seguridad han sido positivos en términos generales, más allá de que, bueno, hay una tendencia nacional de que se han incrementado las carpetas de investigación por narcomenudeo. En Coahuila también ha sido el caso. Y bueno, la forma en que se han repelido estos intentos de grupos de la criminalidad organizada de penetrar al estado de Coahuila por estas brechas que colindan con Nuevo León y con Tamaulipas, concretamente grupos delictivos de Tamaulipas, el cártel del noreste, y que en el último enfrentamiento pues dejó un policía estatal fallecido lamentablemente. Creo que el manejo de la pandemia y seguridad serían los puntos a favor. Donde flaquea y donde creo que está reprobado el Estado es en inversión pública, también por el tema de la deuda, ¿no? Digo, sabemos que año con año se destinan más de 3,000 millones de pesos al pago de la deuda, que es la misma cantidad que se destina a inversión pública, y en materia de obra, pues estamos muy mal. Digo, aquí en La Laguna prácticamente nada. O sea, hace algunas semanas dijo el propio gobernador que la obra emblemática para Torreón de su sexenio iba a ser el paso a desnivel de 4 caminos, una obra que ni siquiera ha iniciado, que no tiene ni siquiera para cuándo iniciar y nada más está ahí como que de palabra y un poco en papel. Pero realmente obra pública, nada. ¿Coincidirías en esa evaluación? Sí, coincido plenamente y era como lo que mencionaba
al inicio de esta charla cómo estos aspectos ordinarios a los cuales ya nos habíamos acostumbrado a disfrutar de esta seguridad, al poder observar sin una aglomeración los hospitales, pues estas situaciones ordinarias, pero que se dan en un año extraordinario en el que parece que las situaciones hubieran provocado lo opuesto, y vemos estados avecindados con nosotros cómo están sufriendo el lastre del aumento significativo en sus índices delincuenciales, y cómo también la pandemia ha desbordado muchísimos otros servicios. Entonces creo que esa gestión ha sido muy positiva. En el tema de obra pública, pues mira, hay una reducción en las participaciones federales, necesaria una reducción en inversiones en cuestiones de salud, que no se contó con un aumento significativo en cuanto a participaciones destinadas a este rubro. Pues es obvio que la inversión en obras se va a ver sacrificada. Uh-huh. Son pocas las inversiones que se han dado, y sin embargo muchas otras partidas se han visto aumentadas, ¿verdad? O sea, el gasto que representa también el regreso a clases es importante, ¿verdad? Porque se pierde esa costumbre de ese flujo que significa que los estudiantes regresen a las aulas. Entonces es canalizar esos recursos en ese sentido. Pero coincido contigo en cuanto a que el 2021 no es un año con grandes obras de inversión y de infraestructura. Se dijo ahí durante el informe algunos proyectos para el próximo año que bueno, pues esperemos que pinte diferente, y que disfrutemos una reactivación económica, pues ya no solo a nivel regional, ¿verdad?, sino a nivel mundial, que es lo que necesitamos. Ojalá, sí, ojalá. Héctor Gil, te saluda Arturo González, buen día. ¿Qué tanto margen de maniobra tiene el gobierno de Coahuila? Digo, porque la situación, ha reaccionado a temas que le vienen. El tema de la pandemia es uno de ellos, la cuestión económica. Y si bien, como dicen, ha reaccionado bien en general, sin embargo parece que a la hora de echar mano de la creatividad para avanzar en otros temas, en un programa propio, luego parece que ahí es donde se está atorando. ¿Qué tanto margen de maniobra ves tú que tiene el gobierno del Estado frente a la situación actual, a las circunstancias a las que se enfrenta? Mi estimado Arturo, buenos días. Bueno. La acción gubernamental ha cambiado mucho por el cambio paradigmático, social y político que hemos vivido. Es decir, la gallardía que antes caracterizaba a las instituciones y que antes las volvía intocables, las volvía no solo superiores, sino supremas, en ese sentido de seres todopoderosos, se ha ido resquebrajando por las propias dinámicas sociales. Es decir, hoy hay más posibilidades de combatir una problemática social desde el plano de la participación y la organización ciudadana, y sumando esos esfuerzos, que con la sola decisión de una institución. Obviamente el gobierno juega un papel importantísimo como bisagra para incorporar a la sociedad y poder actuar y accionar, pero si te fijas, el gobierno, la administración y la gestión de la pandemia, porque no necesariamente es la idea de un combate con la pandemia, sino es una gestión de la pandemia, porque es algo que tenemos que vivir y que nos va a pasar y que va a continuar. Pero dentro de esta gestión de la pandemia, la corresponsabilidad fue una estrategia publicitaria del gobierno, ¿verdad? Contra el COVID vamos todos y estamos todos metidos, y tu parte es estos mecanismos y nuestra parte es estas acciones. Entonces, en ese sentido de correlaciones donde pueden verdaderamente gestionarse los cambios. Ningún gobierno per se puede tener las soluciones a los problemas que nos aquejan. No hay una solución única. Si lo hubiera, ya se estaría
ya se estaría vendiendo y comercializando. Es, sin lugar a dudas, la participación y la corresponsabilidad en este sentido lo que nos va a permitir enfrentar los desafíos que vienen. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno en todos los niveles debe apurar la participación ciudadana, no solo en los términos de consultas, sino en los términos de verdaderamente meterse al problema, de organizarnos para actualizar una situación, para corregir una situación, para aportar ideas, para generar compromisos, y creo que ahí es donde el gobierno puede verdaderamente consolidar su función de un agente transformador de la sociedad. Así es. Héctor, estamos por cerrar la conversación. Sin embargo, yo quiero tu opinión. ¿Cuál es el futuro del gobernador de Coahuila? ¿Te parece a ti que en esta recta final de su gobierno estará construyendo los andamios para lo que sigue? En definitiva, ¿no? ¿Te acuerdas la metáfora de las 3 cartas, no? Creo que en este momento el gobernador tiene que estar escribiendo las cartas para la sucesión. Creo que el 2022 tiene que tener un papel mucho más protagónico en cuanto a su relación con el gobierno federal. Si continúa con un liderazgo abiertamente opositor al gobierno federal, o si hay una mayor coordinación en ese sentido. Pero sin lugar a dudas, estos años restantes de su gestión, pues es la preparación para lo que venga, ¿no? Para la salida, para la sucesión, en un sexenio que bueno, pues hasta ahora con tiempos convulsos, parece que va pintando bien, en el sentido de que nos ha dado esa tranquilidad ordinaria en un momento en el cual eso se vuelve algo extraordinario. Así es. Muy bien, Héctor, pues encantados de tenerte acá, que se repita pronto. Nos encanta tener tu voz aquí en los micrófonos de Contextos. Mi estimada, es un privilegio para mí, que tengan excelente día tú y todo tu auditorio. Igualmente, Héctor, Igualmente, cuídate. Héctor. Vamos a la pausa, regresamos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.